Hola, hola amigas crocheteras, bienvenidas, gracias por visitar mi canal, esto es Creaciones Mishaf, me presento, yo soy Mish. Bueno, este es el primer tutorial del 2024 y antes que nada feliz año. Bueno, vamos a tejer este simpático dumbo. Este amigurumi tiene aproximadamente una altura de 24 centímetros más o menos. Bien, pues vamos con los materiales. El estambre que utilicé para tejer este dumbo es un estambre indicado en su etiqueta para un ganchillo de 3 a 3,5. Yo utilicé para tejer al dumbo un ganchillo del número 2. Bien, vamos a utilizar dos tonos de gris. Con el que está tejido el cuerpo es un gris en tono perla, se dice gris perla. Y utilicé un gris Oxford para lo que es la base de las patitas. Rosa pastel para las orejas, un amarillo para el sombrerito, también estambre en color rojo. Vamos a utilizar hilos para bordar en azul, negro y blanco. Y también estambre, un poquito de estambre negro para hacer el detalle de las cejas y la nariz y la boca. Ok, vamos a utilizar también relleno, un poquito de silicón caliente, aguja de punta redonda, tijeras. Ahí se me pasó estambre blanco también para las uñitas del dumbo. Bueno, y también déjenme invitarlas a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, regálenme un like. Y bueno, pues ahora sí vamos a tejer. Esta sería la primera parte. En esta vamos a tejer el cuerpo y las patitas del dumbo. Vamos a hacer un anillo mágico. Tomamos así, una, dos vueltas. Y vamos a hacer aquí una cadenita, miren. Bien, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Voy a sacar la hebra y vamos a cerrarlo. Esta es nuestra vuelta número 1. El anillo mágico con 6 puntos bajos. Bien. Estoy cerrando esta que se empieza como a cerrar. Es en la que vamos a tirar para ajustar bien nuestro anillo. Ahora sí. La vuelta número 2 vamos a tejer un aumento por cada uno de estos 6 puntos bajos. Aquí, miren. 2 puntos bajos. Si tienen dudas de cómo hacer el anillo mágico o los aumentos, en la cajita de descripción les voy a dejar el link de un video donde lo explico con calma, que es el anillo mágico. Bien, al finalizar nuestra vuelta número 2 habremos tejido 12 puntos bajos. La secuencia para la vuelta número 3 va a ser esta. Un aumento, vamos a tejer aquí un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Al finalizar nuestra vuelta número 3 tendremos 18 puntos bajos. La vuelta número 4 la vamos a tejer de esta manera: un punto bajo, 2 puntos bajos, van a ser 2 puntos bajos, un aumento. Bien, al finalizar nuestra vuelta número 4 nuestro tejido ya tendrá un crecimiento con 24 puntos bajos. La secuencia para la vuelta número 5 va a ser un aumento. Aquí, miren, hacemos un aumento, 3 puntos bajos, ¿sí? Un aumento, 3 puntos bajos, y al finalizar esta vuelta tendremos 30 puntos bajos. La secuencia para la vuelta 6 va a ser 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, un aumento. ¿Sí? Nuevamente 4 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nuestra vuelta tendremos 36 puntos bajos.
Bien, para la vuelta 7, bueno, ya recorrí mi marcador, miren, ya está aquí. Ahora vamos a tejerla así. Un aumento, 5 puntos bajos. Ok, ya hice mi aumento. 2, 3, 4 y 5. Nuevamente repito la secuencia. Al finalizar habremos tejido 42 puntos bajos. Bien, chicas, ahora voy a colocar mi marcador. Bien, voy a tejer la vuelta número 8. Para la vuelta número 8 voy a tejer 6 puntos bajos, un aumento. Sí, vamos a hacer los 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6 y un aumento. Bien, al finalizar nuestra vuelta tendremos 48 puntos bajos. La secuencia para la vuelta número 9 va a ser esta. Miren, un aumento, 7 puntos bajos. Ok, ya hice mi aumento, ahora voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repito, aumento 7 puntos bajos. Al terminar mi vuelta tendré 54 puntos bajos. Bien, la secuencia para la vuelta 10 vamos a colocar nuestro marcador. Bien, vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, seguidos de un aumento. Y vamos a tejer así, miren, 8 puntos bajos, un aumento toda la vuelta, y al finalizar tendremos 60 puntos bajos. Bien, voy a recorrer mi marcador. Ahora para la vuelta número 11 vamos a tejer esta secuencia: un aumento, 9 puntos bajos. Ya hice mi aumento, ahora cuento mis puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y vuelvo a repetir: aumento, 9 puntos bajos. Bien, al finalizar nuestra vuelta tendremos 66 puntos bajos. Bueno, ya tengo mis 11 vueltas que son de crecimiento. Ahora vamos a darle un poquito de altura. Para esto, bueno, ya recorrí mi marcador, miren, aquí está. Ahora voy a tejer punto bajo por punto bajo. No voy a hacer aumentos ni disminuciones. Voy a tejer así la vuelta número 12, 13, 14 y 15, perdón, 4 vueltas, únicamente tejiendo los 66 puntos que tengo de base. Okay, bien, pues voy a tejer estas vueltas. Recuerden, de la vuelta 12 a la vuelta 15, y las veo en un rato. A ver, hermosas, miren, ya tejí las 15 vueltas y ya terminé, miren, de lo que era para darle altura. Ahora vamos a hacer la vuelta número 16. Vamos a comenzarla con puntos bajos. Déjenme colocar mi marcador. Aquí está. Bien, vamos a hacer 9 puntos bajos. Ya tejí el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, vamos a hacer una disminución. Bueno, vamos a tomar aquí, miren, ¿sí? Y el siguiente punto tomamos las hebritas de aquí y vamos a cerrar. Ok, ahí está nuestra primera disminución. Ahora vamos a tejer nuevamente 9 puntos bajos, y así va a ser toda la secuencia: 9 puntos bajos, una disminución. Al finalizar tendremos 60 puntos bajos. Bien, para la vuelta número 17 vamos a tejer únicamente punto bajo por punto bajo. Vamos a tejer los 60 puntos que tenemos.
y toda la vuelta vamos a tejer así, punto bajo por punto bajo. Para la vuelta número 18 vamos a tejer, bueno, primero voy a hacer un punto para colocar mi marcador. Vamos a tejer 8 puntos bajos. Ya hice el primero en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya están, miren. 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer ahora una disminución. Y repetimos la secuencia. 8 puntos bajos, una disminución. Al terminar tendremos 54 puntos bajos. Para la vuelta número 19 vamos a tejer punto bajo por punto bajo. Únicamente vamos a tejer los 54 puntos que nos quedaron después de las disminuciones. Bien, vamos a hacer estos 54 puntos. La vuelta número 20 la vamos a tejer haciendo esta secuencia. Miren. Vamos a hacer una disminución aquí luego. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Déjenme colocar el marcador. Aquí vamos a hacer, está la disminución, llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos, disminución, 7 puntos bajos. Bien, para la vuelta 21 vamos a tejer nada más los 48 puntos bajos que tenemos aquí en el tejido. No vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, punto bajo por punto bajo. Bien, voy a tejer los 48 puntos. Vamos a hacer esta secuencia para la vuelta 22. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Coloco mi marcador. Llevo 2 puntos. 3, 4, 5 y 6. Ay, no tejí el último. Ay, que así solo estambre. A ver, ahora sí. 6 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. Esta secuencia hermosa la vamos a repetir toda la vuelta. Al finalizar tendremos 42 puntos bajos. Bien, ahora la vuelta 23 vamos a tejer punto bajo por punto bajo. Vamos a tejer 42 puntos bajos. Para la vuelta 24 la vamos a comenzar así, miren, una disminución. Colocamos nuestro marcador y vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Bien. Al terminar nuestra vuelta tendremos 36 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia. Una disminución, 5 puntos bajos. Bien, para la vuelta número 25 vamos a tejer únicamente punto bajo por punto bajo, así que vamos a tejer nuestros 36 puntos bajos. Bien, las ven un ratito. Bien, para la vuelta número 26 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, déjenme colocar el marcador. Ok, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4, ahora sí la disminución. Bien, esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos bajos. Para la vuelta número 27 vamos a hacer esta secuencia. Una disminución. Voy a colocar mi marcador. Después de esta disminución voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Repito nuevamente, una disminución,
3 puntos bajos. Bien, esto voy a tejerlo durante toda la vuelta. Al finalizar tendré 24 puntos bajos. Bueno, esta fue la última vuelta del cuerpo de nuestro elefantito. Bien, ahora vamos a rematar con un punto deslizado, una cadenita al aire, y vamos a dejar una hebra larga porque con esta vamos a unir la cabeza al cuerpo. Vamos a cortar. Bien, pues ahora nada más hay que rellenar. Para tejer las patas de nuestro elefante vamos a utilizar 3 tonos: el gris perla con el que estamos tejiendo el cuerpo, blanco, y este que es un gris más oscuro. Bien, vamos a hacer primero la base. De estas basecitas vamos a tejer 4. Déjenme. Vamos a tejerla. Ok, vamos a tomar el gris. Vamos a hacer un anillo mágico. Damos 2 vueltas. Sacamos una cadenita. Ahora sí. Bien, vamos a tejer en nuestra primera vuelta 6 puntos bajos. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora vamos a sacar la hebra para cerrar el anillo. Aquí. Aquí. Esta hebra que sobró la usamos de marcador. Bien, ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de estos 6 puntos. Aquí miren, está el primer punto. Y hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos. Bien, vamos a tejer los 6 aumentos y al finalizar tendremos 12 puntos bajos. Bien, chicas, para la vuelta número 3, bien, vamos a sacar aquí la hebra para colocar el marcador. Miren. Esta vuelta número 3 la vamos a comenzar con un aumento. Aquí está ya el aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto es un aumento. Un punto bajo. Nuevamente, aumento, punto bajo, toda la vuelta. Al finalizar tendremos 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a retirar el marcador así. Vamos a hacer esta secuencia: un punto bajo, 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Bien, al finalizar esta que sería la última vuelta tendremos 24 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Bien, pues ya tejí las 4 vueltas. Ahora vamos a retirar el marcador. Ya no lo vamos a usar. Bueno, con este estambre. Vamos a hacer un cambio de color. Vamos a tejer primero un punto deslizado, nuevamente punto deslizado, una cadenita al aire y una hebra pequeñita. Cortamos. Bien, para la vuelta número 5, que ya sería el cambio de color, vamos a utilizar el gris perla y también vamos a usar tantito blanco. Ok, esta no la vamos a trabajar así atravesando el punto. Vamos a tomar, aquí miren, se forma un eslabón. Vamos a tomar solamente la parte interna. Esta no la vamos a agarrar, vamos a tomar esta. Ok, nos vamos al primer punto deslizado que tejimos, que es este. Voy a trabajar con el gris perla primero. Lo voy a enganchar y voy a tejer aquí una cadenita y un punto bajo. El siguiente nuevamente punto bajo. Toda esta vuelta la vamos a trabajar por cadena interior para que se haga este doblez. Miren, nos quede así la patita, que se forme esto.
Aquí vamos a tejer nuevamente punto bajo en gris. Vamos a hacer 6. Tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto no lo vamos a cerrar. Mira, aquí tenemos las dos lazadas y vamos a enganchar el color blanco. Lo vamos a cerrar con blanco. Bien, ya tenemos el blanco. Ahora vamos a hacer estos colores para acá. Vamos a tomar una lazada así, miren. Una, cargamos con otra lazada, introducimos y tomamos otra lazada. Tenemos ya aquí en blanco 1, 2, 3, cargamos 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora cerramos, pero no vamos a cerrar con blanco. Vamos a tomar el gris claro y lo cerramos con este gris, ¿sí? Introducimos en el siguiente punto y tomamos una lazada en gris que vamos a cerrar con blanco, así para ir formando las uñitas del elefante. Y repetimos lo mismo. Cargamos tomamos una lazada, perdón, cargamos, son 2. Tomamos lazada 3, cargamos 5, perdón, 4 y tomamos lazada 5 y cerramos en gris. Tomamos una lazada en gris que vamos a cerrar con otra lazada en blanco. Repetimos nuevamente para hacer la otra uña, ok. Tomamos lazada en blanco, cargamos, lazada, cargamos, lazada, sacamos y cerramos con gris perla. Vamos a tejer otro punto aquí que igual vamos a cerrar en gris. Vamos a hacer 4, ya llevamos 3, esta es la última. Tomamos lazada, cargamos nuestro gancho, nuevamente una lazada, cargamos nuestro gancho así, lazada y cerramos en gris. Ok, ya están los 4. Bien, ahora vamos a tejer el siguiente punto bajo en gris y vamos a tejer los puntos que nos faltan con gris. Vamos a cortar aquí la hebra blanca, ya no vamos a utilizar el blanco. Ahora sí, vamos aquí a ir escondiendo la hebra y vamos a tejer lo que falta de la vuelta por cadena interior. Recuerden, solo tomando esta y en color gris. Ok, esta es nuestra vuelta número 5. Ahora vamos a colocar el marcador. Ahí están, ya miren las uñitas. Bien, vamos a tejer punto bajo por punto bajo. Vamos a tejer de la vuelta 6 a la vuelta 11, así miren, punto bajo por punto bajo. Aquí miren, para que no se confundan, es un punto en blanco, punto bajo en blanco, punto en gris, y aquí va el otro, miren. Ya este sí lo hacemos así, atravesando normal, tejiendo, atravesando todo el punto así. Vamos a hacer los 24 puntos de la vuelta 6 a la vuelta 11. Bien, voy a seguir haciendo punto bajo por punto bajo. Bien, las patitas del elefante, las 4 patas hasta la vuelta número 11, todas se tejen igual. Sí, hasta la vuelta número 11 las 4 patitas van a ser iguales. Bien, vamos a comenzar con las patitas que van enfrente. Ok, entonces bien, voy a terminar estas vueltas que me faltan. Vuelta 6, vamos a hacer hasta la 11.
Ok, chicas, las veo en un rato. Vamos a tejer las 11 vueltas, miren. Bueno, a completar hasta la vuelta número 11. Bueno, ya hice las 11 vueltas, las 11 primeras vueltas de la patita. Bien, les comentaba que hasta aquí las 4 patitas se van a tejer igual. Aquí vamos a hacer la diferencia. Voy a tejer primero esta, miren, ya aquí tengo una, que son las patitas que van enfrente, que las delanteras. Hice aquí una flexión, miren, sí, para que queden así, porque son las de enfrente. Bueno, bien, vamos a hacerla. Vamos a retirar nuestro marcador y lo vamos a recorrer, miren. Ok, esto lo hacemos siempre que empezamos la vuelta. Ok, vamos a tejer 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya tejí los 5 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 12 medios puntos altos. Vamos a cargar nuestro gancho, introducimos, sacamos una lazada, tenemos 3 y cerramos con un punto. Ese es el medio punto alto. Ok, vamos a tejer 12. Llevamos 2, tomamos lazada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Bien, entonces tejimos primero 5 puntos deslizados, 12 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 7 puntos deslizados. Entonces tejimos, si hacemos cuentas, fueron 12 puntos medios altos y 12 puntos deslizados. Aquí nos faltan 7. Bien, pues esta fue la vuelta número 12. Ahora vamos a hacer la vuelta número 13 y vamos a hacerla igualito. Vamos a hacer primero 5 puntos deslizados. Aquí coloqué mi marcador, miren. Aquí está mi primer punto deslizado. 1, 2. Voy a tejer punto sobre punto, o sea, donde hice puntos bajos voy a tejer puntos bajos y medios puntos altos vamos a tejer medios puntos altos. Llevamos 3, aquí son 4 y 5. Este sería aquí el último punto deslizado y ahora sí vamos a tejer 12 medios puntos altos. 2, 3, 4, 5. Para la vuelta número 14 vamos a tejer puntos bajos ya nada más. Vamos a retomar nuestros puntos bajos. Bien, vamos a tejer 4 vueltas más de puntos bajos, tejiendo 24, porque vamos a hacer una disminución, pero ahorita vamos a tejer esas 4 vueltas tejiendo 24 puntos bajos. Entonces sería de la vuelta 14 a la vuelta número 17. Y como los puntos bajos, perdón, los puntos deslizados quedan muy apretados, muy chaparros, nos viene a trabajo, pero bueno, vamos a hacer nuestros primeros 5 puntos. Llevo 4, aquí está el quinto, miren. Ya, ahora sí, ya no voy a batallar con estos puntos deslizados. Bien, pues voy a tejer estas 4 vueltas que me faltan. En la vuelta 14 a la 17 vamos a tejer 24 puntos bajos. Bien, para la vuelta número 18 vamos a hacer esto, chicas. Recorremos nuestro marcador, vamos a hacer una disminución. Aquí comenzamos con una disminución y ahora hacemos 2 puntos bajos.
disminución, dos puntos bajos, 1, 2. Bien, vamos a hacer esta secuencia toda la vuelta y al terminar esta que es nuestra vuelta 18, habremos tejido 18 puntos bajos. Bien, ahora la vuelta número 19 y la vuelta número 20 vamos a tejer punto bajo por punto bajo. Únicamente vamos a tejer estos 18 puntos y ya serían nuestras últimas dos vueltas de las piernitas delanteras del lumbo. Ok, pues vamos a hacer estas dos vueltas. Bien, pues ya terminé la vuelta 20. Ahora voy a retirar ya el marcador. Nada más voy a hacer para rematar mi tejido un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar una hebra, la que ustedes consideren larga, porque esa hebra es con la que vamos a unir al cuerpo. Bien, de estas vamos a tejer dos piezas que son nuestras patitas o piernitas delanteras. Miren, van así, ¿no? Bien, para las que van atrás, en las piernitas que van, porque bueno, el lombo está sentado, vamos a hacer cambios aquí. Entonces vamos a tejer la primera pieza, que sería hasta la vuelta número 11, y les explico qué cambios vamos a hacer, porque también la pierna que queda a la izquierda de nuestra pantalla y la que queda a la derecha, perdón, van a cambiar para hacer una especie como de muslito y poderla coser bien al cuerpo y que queden bonitas. Bien, pues vamos a tejer la primera piernita hasta la vuelta número 11. A ver, hermosas, miren, ya tejí hasta la vuelta número 11 de la primera piernita, que es la trasera, más bien de la primer piernita trasera. Ok, bien, ahora vamos a hacer, va a ser muy parecida a la pierna delantera. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Recuerdan que en la delantera hicimos puntos enanos o puntos deslizados. Espérenme que no está bien todo. Ahí está, ahora sí. Bien, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a hacer los 12 medios puntos altos. Cargamos y vamos a tejer los 12 medios puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, ahora nos restan por tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, aquí bueno, la intención de hacer esto es que se marque la rodillita del elefante, pero no necesitamos que sea como esta, miren, tan pronunciada la inclinación. Sí, entonces, bueno, nada más, porque estas van a estar como más extendidas. Entonces sí que se marque la rodilla, pero tampoco tan inclinado. Bueno, esta fue nuestra vuelta 12. La 13 vamos a repetir lo mismo. 5 puntos bajos, 12 medios puntos altos y 7 puntos bajos. Bien, pues vamos a hacer esta vuelta. Ok, haciendo un ratito, vamos a hacer la vuelta número 13. Bueno, pues ya está nuestra vuelta número 13. Ahora vamos a acomodar el marcador y vamos a tejer 4 vueltas más de puntos bajos. La vuelta 14 a la vuelta 17, únicamente punto bajo por punto bajo, 24 puntos bajos por vuelta. Bueno, chicas,
voy a terminar y ahorita continuamos con lo que sigue. Las veo en un ratito. Voy a hacer estas 4 vueltas. Bien, chicas, pues ya tejí hasta la vuelta 17. Ahora voy a recorrer mi marcador y voy a hacer esto. Voy a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el 12º punto, aquí. Aquí en el punto número 12 voy a colocar este marcador. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tejer. Esta va a ser la pierna que va a estar del lado izquierdo de nuestra pantalla. Bien, vamos a tejer puntos bajos, pero vamos también a ir haciendo aumentos. Entonces vamos a tejer primero un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Tejemos nuevamente un aumento. Esta es la secuencia, o sea, 3 puntos, un aumento, ¿ok? Bien, aquí tenemos un aumento, 3 puntos, un aumento, nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y tejemos nuevamente un aumento, ¿ok? 1 y 2 puntos, ahí está el aumento, ¿ok? Ahora vamos a tejer. Nos quedan 2 puntos antes de llegar a este punto que fue el que marcamos. Vamos a hacer un punto bajo y un punto bajo. Pero el tercer punto que nos falta de la secuencia que estamos haciendo lo vamos a hacer en medio punto alto. Y voy a colocar nuevamente aquí este marcador que estoy usando para saber dónde van mis puntos bajos y mis puntos altos, ¿ok? Bien, ahora vamos a tejer. Aquí tejimos 11 puntos, o sea, tomamos 11 puntos de base. Este es el 12º. Bien, ahora vamos a hacer un aumento, porque sería un aumento en punto alto. Nuevamente 3 puntos altos, perdón, 3 medios puntos altos, 2, 3, y hacemos un aumento. Esto es para formar el muslito y pegarlo, o más bien coserlo al cuerpo. Ok, nuevamente 3 puntos, 3 medios puntos altos, o sea, la secuencia la vamos a repetir esta, 3 medios puntos altos, y ahora hacemos un aumento. Bien, por último nada más quedan 3 puntos por tejer, ¿sí? Ya hicimos el aumento. Bien, estos 2 puntos son altos, medios puntos altos, perdón, yo insisto con puntos altos, no son medios puntos altos, y el último va a ser un punto bajo. Bueno, chicas, ya están aquí lo que fue la vuelta número 18. Vamos a retirar el marcador, vamos a recorrerlo. Bien, ahora esta que fue nuestra vuelta número 18, nuestro tejido con los aumentos que hicimos nos dio un total de 30 puntos entre puntos bajos y medios puntos altos, ¿ok? Bueno, ya los conté. Aquí tenemos hasta el marcador que fue el que pusimos, 14 puntos bajos. Aquí tenemos después del marcador 15 medios puntos altos, y este pequeñito de aquí es un punto bajo. En total son 15 y 15, ¿sí? Bueno, vamos a tomar los primeros 14 puntos, que son nuestros puntos bajos, y vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 14. 1, 2, llevamos 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora sí, ya vamos a retirar este, ya no lo vamos a ocupar, nada más era para contarlos. Ahora vamos a hacer 15 medios puntos altos. Vamos a cargar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos queda un puntito aquí por tejer y este sería un punto deslizado. Bien, ahora vamos a recorrer nuestro marcador y vamos a hacer la vuelta número 20. Sí, exactamente igual. Vamos a tejer 14 puntos deslizados, 15 medios puntos altos y terminamos tejiendo un punto deslizado. Bien, vamos a hacer esta vuelta. Bien, vamos a hacer los primeros 14 puntos deslizados, ok. Hacemos 14. Miren, hermosas, ya tejí los 14 puntos enanos o puntos deslizados. Ahora vamos a hacer los 15 medios puntos altos. Esto es para el muslito de nuestro elefante y también que sea un poquito más sencillo de unir al cuerpo. Bien, pues ya nada más falta el punto deslizado aquí, miren. Vamos a retirar el marcador y vamos a rematar nuevamente con un punto deslizado, una cadenita al aire y una hebra para unir. El largo que ustedes consideren, yo las estoy dejando larguitas, pero siempre termina faltando, o sea que ustedes más o menos calculenle. Sí, miren, bueno, la idea es que se formara aquí, quedara más anchito porque es como el muslo de la patita trasera de Dumbo, y hiciera una vueltecita aquí, miren. Les digo que esta es la pierna que va a quedar del lado derecho. Bueno, entonces más o menos así la vamos a unir. Esta es la idea, que quede así. Bien, ahora vamos a hacer la del lado derecho porque, bueno, es lo mismo, pero vamos a tejer al revés. Vamos a comenzar con los medios puntos altos en lugar de los puntos deslizados. Bien, vamos a hacer, aquí rápido les resumo lo que es la pierna, ¿no? Bueno, está la número 11, es igual que todas. Aquí trabajamos puntos medios altos y puntos bajos. Tejimos nuevamente hasta la vuelta 17 y en la vuelta 18 ya hicimos aumentos, pero bueno, vamos a hacer la pierna del lado derecho de nuestra pantalla. Para la pierna que va del lado derecho vamos a contar nuevamente 11 puntos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12avo vamos a colocar el marcador. Porque vamos a hacer aumentos, bueno, va a ser más sencillo así. La piernita que va del lado izquierdo comenzamos a tejerla con puntos bajos. Aquí va a ser al revés. Vamos a tejer medios puntos altos. Vamos a hacer primero un aumento en medios puntos altos. Ok, ahí está el aumento. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3,
nuevamente un aumento, o sea, la secuencia es un aumento, 3 puntos. Ahorita estamos haciendo los puntos altos, entonces vamos a hacer aquí un aumento, ahora 3 puntos altos, y dejemos nuevamente un aumento. Ok, ahora 2 puntos. Nos va a faltar un punto porque llegamos al marcador, pero ese punto ya va a ser un punto bajo, ya no va a ser un punto, medio punto alto. Voy a volver a colocar mi marcador. Ahora vamos a hacer el aumento en puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3 y ahora aumento. Si vamos a hacer toda la vuelta, vamos a tejer todos los puntos así, excepto el último, porque en el último vamos a colocar un medio punto alto. Entonces 1, 2, 3 y nuevamente aumento. Ahora aquí hacemos un punto bajo y el punto que falta para terminar nuestra secuencia va a ser un medio punto alto. Entonces, del marcador con los aumentos, bueno, nuestro tejido ya llegó a 30 puntos bajos, entonces fueron 15 puntos bajos y contando esto 15 medios puntos altos. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta número 19 y 20 de la siguiente manera. Bien, la vuelta número 19 vamos a tejerla de esta manera. 14 medios puntos altos, que son los 14 puntos que tenemos aquí hasta llegar al marcador. Bueno, voy a tejerlos y ahorita las veo. Bien, voy a retirar el marcador para tejer ahora puntos deslizados. Van a ser 15 puntos deslizados. Voy a colocar mi marcador. Ya tejí 2. Así para que no se pierda. Y voy a tejer 15. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ya hice los 15 puntos deslizados y el último sería un medio punto alto. Voy a recorrer mi marcador y la vuelta 20 la voy a tejer igual. Primero tejo 14 medios puntos altos seguidos de 15 puntos deslizados y por último un medio punto alto. Bueno, ya por último nada más vamos a rematar con un puntito deslizado, una cadenita al aire y una hebra para unir, lo que ustedes consideren.